Comenzamos. Y gracias al equipo de gestión cultural de Petroperú desde Lima. Yo, como saben, desde Liberia Documenta, en una Barcelona ventosa y otoñal. Pronto cambiaré el uniforme sabatino. Hoy celebramos nuestro octavo encuentro, de los 20 en torno al premio Copé de Cuento. Por cierto, querida audiencia, saben ustedes que valoramos mucho que sigan nuestro programa, semana tras semana. La emisión de la semana anterior bordea las 20.000 reproducciones y la emisión previa a esa ya se acerca a 50.000 reproducciones. Entonces, para quienes hacemos este programa, la preferencia que nos brindan es un estímulo, una alegría y también es un desafío. Al final, por supuesto, al final de este programa, leeremos algunos de los comentarios y los aportes que nos brindan. Ténganlo por seguro. Hablamos ya de la octava edición del Premio Copé de Cuento y nos remontamos a 1994. Las instituciones involucradas para el jurado fueron, tal como en ediciones anteriores, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Nacional de Cultura, la Academia Peruana de la Lengua y Petróleos del Perú, de quienes procedían los siguientes expertos: Antonio González Montes, Ricardo González Vigil, Manuel Pontigoso, Estuardo Núñez y Pedro Cateriano. El Copé de Oro recayó en Yuri Vázquez con su cuento Cuando las últimas luces se hayan apagado, mientras que el segundo lugar fue para Jaime Pantigoso, y por el Copé de Bronce empataron Mario Villafranca y Marianne Ricketts. Es de resaltar que en esta bienal, como en la anterior, hay una mujer en el podio de quienes ganan el Copé. Cuando las últimas luces se hayan apagado, de Yuri Vázquez, es el primer cuento de todos los abordados en este ciclo de entrevistas semanal que está desterritorializado. No sucede en un lugar concreto, en una ciudad que podamos identificar claramente. No. El autor levanta con su imaginación una urbe y lo hace a partir de un protagonista que tiene como profesión la arquitectura. Además, es un cuento donde hay un crimen y otro más. Pues bien, les cuento que yo no conozco personalmente a Yuri Vázquez. Tuve el gusto de conocer, sí, a su principal editor, José Córdoba, y no lo conocí en su natal Arequipa, ni en mi oriunda Lima, lo conocí en Bogotá. Estábamos en un encuentro de artes, cultura y edición, y entonces José Córdoba me habló de la calidad y el peso y la dimensión de la narrativa de Yuri Vázquez. Así que era ineluctable buscar su obra y accedí a los libros de Yuri Vázquez, por supuesto en la edición de José Córdoba. El sello es Cascahuesos. Pues bien, ya tocaba la oportunidad no solamente de conocer las páginas de Yuri Vázquez, sino también a la persona que está detrás de toda esa narrativa. La octava edición, queda dicho en nuestro ciclo de entrevistas entonces, aborda una pieza específica y esencial de Yuri Vázquez, el cuento Cuando las últimas luces se hayan apagado, ganador del premio Copé en el año 1994. Aquí les presentamos un breve video sobre su vida y su obra. Yuri Vázquez nació en Arequipa en 1963. Abogado de profesión, es un destacado cuentista y novelista. Ha ganado premios literarios de narrativa breve en su natal Arequipa, como el concedido por la Municipalidad Distrital de Paucarpata y el consagratorio Premio Copé en 1994, con Cuando las últimas luces se hayan apagado. También ha sido finalista en la Bienal de Novela Premio Copé Internacional. Yuri Vázquez es un escritor clave en un sello que desde Arequipa amplía el panorama editorial del Perú, Cascahuesos Editores. Así, entre sus títulos podemos destacar cortometraje, cuentos que a su vez se han publicado en España con uso editorial en 2018. Además, los libros Sonata para un hombre lejano, también de cuentos, y Los últimos dioses del opio, novela lanzada en 2019.
Y entonces tenemos a Yuri Vázquez con nosotros. Yuri, muchísimas gracias por recibirnos, imagino yo en Arequipa. Un abrazo inmenso. Muchas gracias, más bien agradecerte que estés aquí y conocerte. Yo he visto ya las anteriores entrevistas, me parece que el programa está muy bien y también felicitaciones a COPE por hacer este tipo de ciclos que son muy estimulantes. Te agradezco mucho. Yuri, una primera pregunta, y este es de cajón, ineludible. ¿Cómo fue ese impulso personal y literario para presentarte al COPE, remontándonos a aquellos años? Y además, ¿cómo viviste la experiencia de ganarlo? Que ya es otra historia. Claro, mira, lo que ocurrió fue que por esos años yo acababa de terminar mi libro cortometraje. Es un libro que, digamos, vendría a ser el tercer libro de cuentos que yo escribí y justamente lo terminé y estaba un poco entusiasmado y a la vez un poco con cierta incertidumbre, pero si, digamos, el libro estaba bien, si los cuentos que contenían estaban bien. Y un amigo de la literatura, un escritor, me dijo, bueno, ¿por qué no lo envías a COPE para ver qué les parece, si están bien los cuentos? Y entonces elegí este cuento, entre los varios que hay, las últimas luces que se han apagado, y lo envié. Y te confieso que yo no tenía mucho, digamos, no estaba muy seguro de que, de que podía yo obtener un premio o algo así, y prácticamente me olvidé del asunto. Pasaron los meses, 2, 3 meses, y recuerdo que eso ocurrió en febrero, me parece, o en marzo, Sí. acá en Arequipa las lluvias son muy fuertes, muy intensas, y justamente la noche anterior a que se me comunicara el premio había llovido terriblemente. Entonces, ¿no? Y digamos, me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿usted es el señor Yuri Vázquez? Sí, le dijo. Y me dijeron, bueno, usted ha ganado el premio COPE. Bueno, a mí me pareció increíble, ¿no? Claro, sin duda. Hombre, Yuri, y entrando al cuento, te agradezco la evocación. No sé si tú sabes, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería y justamente opté por la carrera de construcción, Ingeniería Civil. Entonces siempre me han fascinado los relatos, novelas o cuentos en los cuales el protagonista tiene que ver con construir. Y en tu cuento estamos ante un protagonista que además es un profesional muy exitoso y bastante admirado, con atributos personales intachables. No obstante, él tiene ciertos atavismos que terminan arrastrándolo a la tragedia. ¿Cómo fue construir este personaje? Que me parece solvente, atractivo y con claroscuros bastante dignos de recordación. Mira, en realidad el cuento Las últimas luces se han apagado es un problema en el cual yo abordo de una manera literaria el tema de la identidad. La identidad en dos planos. En un plano que puede ser el más visible, que está en el relato y que al lector lo puede sustraer rápidamente, que es el hecho de los crímenes que se cometen ¿no? en la residencia del arquitecto Boris Recabarren. Boris Recabarren es un personaje que está arrastra conflictos interiores. Es un conflicto que va entre lo que él entiende que es su infancia, sus costumbres, la ciudad tradicional en el cual se ha desarrollado, y al mismo tiempo tiene un proyecto urbano de remodelar la ciudad y transformarla, esa ciudad. Entonces, él está encerrado en ese conflicto entre lo que puede exponer el pasado de la ciudad, con todo lo que representa, es decir, con casonas de poetas, con cementerios de muertos de antepasados, con, en fin, palacios municipales donde los próceres, los héroes se han cobijado, en fin. Y la construcción de una sofisticada, extraordinaria y digamos, moderna ciudad. Entonces, ese es el conflicto que él lleva. Es un conflicto, digamos, de carácter shakespeariano. Por eso que, digamos, podríamos decir que en cierta manera Boris es una especie de Hamlet.
Y el otro personaje que viene a ser su esposa Doris Urquide, viene a representar una especie de Medea. Entonces, ese es el problema de él. El problema es que él es un tipo partido en dos. Tiene un problema de identidad, tiene un problema de conflicto interior, que él aspira al éxito al levantar una gran ciudad, pero al mismo tiempo le acosan los sentimientos por el pasado de la ciudad con todo lo que representa. Héroes, santos, poetas, que al construir otra ciudad, todo eso va a quedar arrasado, los cementerios, los palacios municipales, los conventos, en fin. Entonces, esa es la sombra que rodea a este personaje. Gracias, Yuri. Tú te acordarás que Héctor Velarde decía, pensando en Shakespeare y en Hamlet, en la cuestión de ser o no ser en el Perú da la misma vaina, porque al final el ser o no ser nos lleva a la misma tragedia. Y entonces tenemos esto en Recabarren también. Este personaje shakespeariano no va a poder huir de ese patos y va a terminar siendo arrastrado a un conjunto de situaciones muy complejas y atractivas. Otra situación, abordando lo que tú nos planteabas, de este protagonista escindido en buena cuenta a dos miradas del mundo, nos lleva entonces hacia un entorno también muy interesante. Tenemos en torno a él una pintora, tenemos la literatura dando vueltas, tenemos una idea de modernidad que a todo el mundo le importa, que a todo el mundo fascina, que a todo el mundo puede sentirse sofisticado con una ciudad que va demoliendo los antiguos patrimonios culturales. El tema está en que a partir de ahí el cuento también es entonces una pugna sobre qué idea tenemos de nosotros como colectivo. Y eso también me pareció fascinante en el cuento, que junto con el individuo tenemos la idea de nuestra colectividad y cómo hacemos comunidad. ¿Cómo hilan esas ideas allí en el autor, en ti, Yuri? Sí, justamente como te decía, acá podemos ver más o menos dos lecturas, ¿no? En el sentido de que, pero la principal, la base acá es ver que este es un cuento que plantea o pone sobre manifiesto el problema de la identidad. Estamos viendo de que Boris Recabarren tiene un problema de identidad en el sentido que hay un conflicto interior de él. Pero eso también se proyecta a la colectividad, a la sociedad, a esta ciudad que en un primer momento no le interesaba ser una gran ciudad, ¿no? Es más bien Boris Recabarren, con todas sus luchas interiores, el que los quiere arrastrar a una modernidad, a una ciudad cosmopolita, sofisticada, en fin. Entonces, ahí también se plantea el problema de la identidad en respecto a la colectividad, a la sociedad, porque cuando ya Boris Recabarren se arroja o se dedica a hacer los planos, el levantamiento de los grandes edificios, él, sin embargo, tiene una culpabilidad, tiene un sentimiento de culpabilidad porque va a arrasar con todo el patrimonio histórico, cultural de esta ciudad, y él se detiene, quiere evitar ya no, que no siga más adelante este proyecto. Pero la ciudad, que ya ahora está totalmente transformada, que tiene otra visión, es capaz incluso cuando él dice ya no va más esto, irse contra él mismo, a él que lo consideran un patriarca, a él que lo consideran un padre de la ciudad, lo denigran y lo desplazan, y es entonces la ciudad que se entrega a esta modernidad que los envuelve, ¿no? Entonces, cuando yo releí, sí. Y digamos, esto, digamos, yo lo construí, vamos a decir, en este sentido, Sí. Influenciado también por la época, ¿no? Recordemos que el cuento es de los años 90, entonces en los años 90 habían dos elementos endógenos y exógenos. Endógeno en el sentido de que nuestro país estaba envuelto en una violencia. Entonces, terrible, ¿no? Entonces, también en ese aspecto, su esposa de Boris Recabarren, Doris Urquide, se convierte en una asesina. Entonces ahí está el asunto de la violencia, y es una asesina serial, ¿no? Como tú lo habías mencionado. Y al mismo tiempo, en el mundo se da el conflicto entre la globalización y el posmodernismo en relación a la herencia cultural de cada
uno de nuestros países. Entonces, ese cuento también recoge el contexto de la época, en esos sentidos. El conflicto de identidad que puede suponer la sociedad globalizada, el postmodernismo, contra la historia, contra las tradiciones, la cultura de cada país. En este panorama, a mí me importa mucho plantear a nuestra audiencia que nos escuche, primero que el cuento ya lo pueden leer en línea desde hace unos días, así que no estamos malográndoles la aventura porque seguramente muchas ya han leído el cuento. Pero, no obstante, para quienes no han leído todavía, quiero recordarles que el cuento, si bien tiene todas estas capas de lectura que Yuri nos está develando poco a poco, no quita que el cuento tenga un ritmo y una velocidad bastante atrapantes. Y no solamente atrapantes, sino que el cuento arranca en la primera página, porque lo primero que sabremos es que hay un homicidio y ha muerto una mujer y esta yace en la cama del protagonista, una mujer a quien el protagonista ni siquiera conoce. Y entonces lo primero que sentí al releer tu cuento, Yuri, es que ya habías hablado de Medea, habías hablado de Hamlet, y yo pensé otra vez en Edipo Rey. Este arquitecto intenta perseguir a un homicida sin saber que tal vez él puede terminar siendo señalado como tal. Y esto nos lleva a una manera muy contemporánea de contar las historias, donde el dato escondido y el secreto es fundamental. ¿Qué tan complejo fue contar este cuento, manteniendo ese secreto y misterio y tensión hasta la última línea? Bueno, como se verá cuando se aborde el libro, los lectores, el cuento pues tiene las características, el esquema de un cuento policial, ¿no? Sí. De un thriller o un cuento policial, ¿no? Ya hemos explicado que en este caso, debajo de este cuento policial existe una tensión que es el conflicto de la identidad colectiva e individual de los personajes, ¿no? Entonces, en realidad el cuento es una fusión, es una interrelación que a mí me pareció muy interesante abordarla, es decir, el de interrelacionar el cuento policial más o menos clásico sí. con un relato telúrico, con un relato de identidad, ¿no? Entonces, cada relato me planteaba una serie ¿qué te digo? De inquietudes formales, técnico-literarias, ¿no? Entonces yo vi de que el cuento policial podía muy bien encajar con esta idea y darle esa agilidad, darle esa intriga, esa emoción que permite los cuentos policiales y entonces dotarlo de un dinamismo, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender que ese es el ritmo técnico-literario, ¿no? Que le impulsa la narración, es decir, el cuento policial, pero con un trasfondo de conflicto de identidades de los personajes y de la ciudad. Hay un autor francés llamado Sully Prudhomme. Este autor, que es un poeta y además gran autor de aforismos, ganó el premio Nobel en 1901. Y una de sus citas más célebres para mí es la siguiente. Dice él, la indignación es la cólera de la justicia. En tu cuento hay una mujer, la esposa, que siente cólera, pero sabe que la justicia no va a reivindicar el rencor que ha crecido en ella. Por lo tanto, no va a desembocar en la indignación, sino que va a irse hacia el crimen. Pero lo fascinante del cuento, Yuri, que tú nos presentas y que tú escribiste hace tantos años y cuya vigencia se mantiene, es que esta mujer elabora un crimen no de una manera nada sencilla. Ella comienza a ordenar el crimen, uno tras otro, vinculado con el arte que ella practica, con unas pinturas que expone en la ciudad. Y entonces el cuento nos lleva también al mensaje tremebundo y cifrado que el arte porta, y que a veces el arte es significativo a partir de quién lo mira, quién lo contempla y quién lo interpreta. ¿Por qué fue esa decisión de que sea un momento pictórico el que devele el misterio? Muy interesante. Como decía, acá hay un problema de identidad que no solamente envuelve a Boris Recabarren, sino también a su esposa, que viene a convertirse en la asesina y en la asesina en serie. Ella es evidentemente se puede ver de que son dos personalidades distintas. Boris Recabarren es un tipo hamletiano, es un tipo atravesado, es un tipo que está con conflictos interiores.
Pero Doris Urquides, al parecer, es una mujer con una fuerte personalidad. No tiene conflictos, pero al parecer tiene un amor propio profundo, intenso. El hecho de que él se separe de ella, entonces agiganta o desarrolla un amor propio que primero se traduce en toda una serie de preparación sobre los crímenes, etcétera. Hay que recordar que ella se separa de él no haciéndole problemas, No. prácticamente él acepta la relación, ella incluso se presenta ante él con una nueva pareja tiempo después, y cuando suceden los asesinatos que ella los ha hecho, que ella ha cometido, va y le dice, mira, no te preocupes, estás conmigo, yo te doy el apoyo, yo tengo un periódico y voy a hacer un favor, voy a hacer una campaña en favor tuyo. Entonces, ahí estamos viendo de que hay una personalidad muy decidida y muy racional, muy racional, ¿no? Entonces, ahora bien, esa personalidad es capaz de crear esos asesinatos, pero al parecer también acá se esconde una personalidad dividida de alguna manera, en el sentido de que al proceder de esa manera públicamente, ante él, ante los demás, como que es una esposa que no tiene ya ningún problema que hacer con Recabarren y que acepta la separación. Sin embargo, ella está dentro de su fuero interior, anidando una pasión mórbida, extraordinaria. Los cuadros que ella pinta son de doble composición. El público ve una pintura, pero solo cuando Boris Recabarren va a la exposición de pinturas y solo contemplando fijamente el cuadro puede atravesar la otra pintura que se encuentra detrás de la pintura que todos ven. ¿Qué es esa pintura? Es el subconsciente. Es el subconsciente, es el lado oscuro de ella que se puede proyectar y plasmar en una obra de arte que es una obra de arte mórbida, ¿no? Y entonces eso, a él, digamos, cuando hace ese descubrimiento, lo hace porque hay un impulso que lo arroja a contemplar. Los demás no lo verían, no pueden ver eso. Entonces, al contemplar en un impulso fijamente durante 10, 5 minutos y recién se abre esto, él puede intuir de que viene un tercer crimen y que eso ya él está, digamos, involucrado en eso, ¿no? Entonces, esa relación ahí en el arte está en relación básicamente con un simbolismo al subconsciente oscuro del asesino. Hay una cuestión antes de ir terminando y no agobiar tu sábado matutino en Arequipa, querido Yuri. Tú te acordarás que cuando uno, siendo devoto lector de Don Quijote de la Mancha, recordarás que cuando uno lee el libro, lee ambos volúmenes, uno se encuentra que el Quijote tiene una personalidad que podemos detectar y Sancho Panza tiene otra, diferente, que vamos viendo progresar. Pero cuando uno avanza en la lectura, avanza en el segundo volumen, hay un proceso de sanchificación en el Quijote y quijotización en Sancho Panza, de tal modo que las personalidades comienzan a cruzarse. Y eso se hace en una novela tan grande como El Quijote de Cervantes. No obstante, una de las cosas que también a mí me fascinó de releer tu cuento es cómo tenemos al protagonista, a Recabarren, que es un personaje grácil, cordial, ingenuo, y que sencillamente está en diálogo con una ex esposa que sencillamente es amable, cordial, comprensiva, pero estos caminos en un texto de narrativa breve, como es un cuento, comienzan a cruzarse y comienzan a asomar, como tú bien decías, la frialdad de ella y la plena incapacidad resolutiva de él, que termina enmarañado más allá de la lógica. Una lección literaria, y a eso quería ir, de tu cuento, está en cómo podemos comenzar con un personaje y hacerlo evolucionar poderosamente hacia otro camino. Y entonces, quienes hemos leído el cuento, hacemos el camino con los personajes de la historia. ¿Qué tan importante entonces, Yuri, para ti, es que en tus cuentos hay una transformación en tu protagonista y personajes? ¿Y qué pretendes transformar en quien te lee? Bueno, me ha interesado siempre proyectar, plantear, dibujar, esbozar al menos personalidades complejas o más o menos complejas
porque a mí me interesa el ser humano básicamente en mi literatura. Es decir, también me interesa mucho la búsqueda de estructuras muy diferentes, innovar en la elaboración de mis trabajos narrativos, pero yo siempre tengo muy presente la condición humana. A mí me interesa revelar de alguna manera la dimensión humana que es tan compleja y que lógicamente, como tú dices, a veces hay una transferencia que se da entre uno y otros personajes o en la vida misma cuando, digamos, se interrelaciona a la gente y entonces ahí se produce una comunicación que puede ser sana o mórbida, ¿no? Nada, Yuri, con ese cierre me parece redondo y solo queda agradecerte mucho el que hayas tenido este tiempo para nosotros, para la audiencia, que seguramente estará ya comentando en Facebook lo que significa tu cuento y lo que significa leerte en general, porque tu obra ha seguido creciendo y a mí me alegra mucho estar siempre cercano a lo que escribes. Muchas gracias por esta entrevista. Me ha dado un gusto conocerte, Juan Manuel. Espero que nos estemos comunicando siempre y bueno, agradecer también a todos los que nos han escuchado y especialmente también a Petro Perú por a veces hacer este tipo de actividades culturales muy interesantes que permiten la divulgación de la cultura en el medio en que estamos y en los tiempos que estamos. Muchísimas gracias a ustedes y les agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Yuri. Y el al cuento, cuando las últimas luces se hayan apagado, de Yuri Vázquez, estará a cargo de Christiane Quandt. Les cuento algo, la última vez que vi a Christiane Quandt fue en Berlín, hace ya varios años. Estaba invitado por la Universidad Libre de Berlín a brindar una charla en torno a literatura de viajes. Y entonces tenía que dedicar una hora y media a esbozar algunas relaciones entre pasar fronteras, cruzar fronteras, llegar a un sitio, no tener a dónde partir, quizá partir, elaborar muchas ideas literarias en torno al viaje. Cuando acabé, en vez de aplausos, sucedió algo que yo no conocía. Las personas que estaban en la sala hicieron puño, de sus manos hicieron puños y comenzaron a golpear las mesas. O sea, a mí me sorprendió mucho. Y es que era la forma en la cual celebraban estas personas de Alemania lo que les había gustado. Imagino yo que la próxima vez que esté en Alemania tal vez hagamos esta misma acción y quizá con un saludo y un jarro. Me pareció una celebración casi de bar, fascinante como fue, y luego por supuesto hubo un brindis correspondiente. Christiane Quandt fue la artífice de aquella presentación sobre literatura de viaje en la Universidad Libre de Berlín, institución con la cual estuvo vinculado. Pero ¿quién es Christiane Quandt? Pues bien, ella es una traductora del español y del portugués al alemán. Fue docente de literaturas latinoamericanas en la Universidad Libre de Berlín y forma parte del equipo editorial de la revista Alba, publicación cuya finalidad es invitar a leer Latinoamérica. Ha traducido obra poética de ¿quiénes? De Carmen Ollén, de César Vallejo, entre otros. Vamos con el video. Hola Juan Manuel, muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy Christiane y hoy día hablaré brevemente sobre un cuento que ha ganado el premio Cope Oro en el año 1994. Hablaremos del cuento Cuando las últimas luces se hayan acabado, del escritor arequipeño Yuri Vázquez. Yuri Vázquez es principalmente abogado de profesión y nació en 1963 en la ciudad de Arequipa. El cuento del que hablaremos tiene aspectos de misterio, de cuento criminal y toca a lo fantástico. La estructura del cuento es la siguiente. Está dividido en 4 partes o capítulos. El narrador es un narrador omnisciente en tercera persona y hay un protagonista que se llama Boris Recabarren, que es arquitecto y vive en una ciudad que probablemente es Arequipa. La primera parte o el primer capítulo se llama La muerte y la inocencia, y en esa parte
conocemos al protagonista, llegamos a saber que es arquitecto, que vive en Los Olmos, que tiene un Toyota 2000, que es divorciado desde hace 3 años de su ex esposa Doris Urquidi, que tiene una hija, que tiene una secretaria, que vive solo y que tiene una ama de casa, una ama de llaves, y que tiene un relacionamiento con una chica bastante joven llamada Carol Valderrama. También llegamos a saber que a la hora de volver de la ópera, el protagonista encuentra a una mujer muerta en su cama. Es interrogado por la policía y la policía encuentra que es inocente, lo deja volver a su casa, pero Boris Recabarren es atormentado por esa visión y le causa mucha ansiedad. Luego aprendemos que se trata de Carmen Rosas Cuadros, que era una bailarina de cabaret y que no tenía ningún vínculo con el protagonista. En el segundo capítulo, la ruptura sentimental, se rompe el relacionamiento entre Carol Valderrama y el protagonista. Carol es muy joven y el protagonista tiene escrúpulos de pedirle la mano en casamiento por toda la situación y también principalmente por la edad o por la diferencia de edad entre los dos. También se inaugura el centro cívico que fue planeado por el protagonista y aprendemos un poco sobre el trabajo de Boris Recabarren y sobre la situación de la ciudad, que está a punto de dar el paso de una ciudad, digamos, una vila, una aldea grande, hacia una ciudad moderna. Y eso, por supuesto, se muestra en términos arquitectónicos. El tercer capítulo se llama La otra muerte y la batalla contra la ciudad. Y aquí entra en el primer plano el proyecto actual del protagonista, que es la autopista Cosmopolitan. Esa autopista será construida para dar ese paso hacia la modernidad y pasará por un cementerio antiguo que tendrá que ser abolido por causa de esa autopista. Aparece también la segunda muerta, Magali Valencia. De la misma manera, el protagonista vuelve a casa y encuentra a una mujer muerta en su cama. Magali Valencia es su secretaria, o sea que esta vez sí es una mujer conocida al protagonista. En el cuarto capítulo, la trampa final, se revela quién es el asesino, cosa que aquí no voy a revelar, y también el protagonista, al final el protagonista espera a la policía y no se sabe cómo termina la cosa. O sea que es un final abierto. Voy muy brevemente a intentar articular mi interpretación de ese cuento. A mi ver, el plano de arquitectura es el plano más importante de este cuento y el otro plano que ilustra con las muertes, con las mujeres muertas, no es tan importante, o sea, sirve más bien para ilustrar al plano principal, que es el momento arquitectónico, el momento de una ciudad que está cambiando, de avalar casas viejas y reemplazarlas con construcciones más modernas, el momento de tener que demolir un cementerio antiguo
para construir una autopista moderna. Y ahí yo veo que el cuento reflexiona sobre el pasado de un país como el Perú, que tiene mucha tradición, tiene momentos de tradición indígena, que es simbolizado acá por el cementerio y las almas que viven ahí. Y por el otro lado, la modernidad y el deseo de también entrar a los mercados internacionales y tal. Y finalmente, el final abierto, ahí yo veo que el cuento tiene una cierta hesitación, o sea que no está seguro si darle la bienvenida a la modernidad o si quizás encontrar un equilibrio un poco más equilibrado entre lo pasado y el futuro. Muchas gracias. Dankeschön, Cristiane. Gracias. La lectura del cuento de Yuri Vázquez y el comentario que acabamos de escuchar me llevó a releer un libro del cual quiero compartir un fragmento. Es Ursula K. Le Guin y dice ella lo siguiente: toda ficción sirve a las generaciones posteriores como prueba descriptiva de su tiempo, lugar, sociedad. En términos de observación aguda y registro de las vidas comunes, muy poca etnografía puede rivalizar con la ficción. Y a lo que sí no es ficción, sino plena realidad, son los comentarios que ustedes nos brindan permanentemente y que yo no quiero dejar pasar. Así que les leo algunos de ellos. Tenemos a Cintia Chan Navarro, quien dice estupendo ciclo de entrevistas. Gracias, Cintia. Niel Agripino Palomino nos dice que manda saludos desde el Cusco, tanto a quien les habla como a Yuri, y felicita a Petroperú. Carmen Pachas Piélago habla de la entrevista, muy contenta con el escritor de turno, Yuri Vázquez. A su vez, Carol López Bocanegra nos dice Luces y sombras del ser humano, excelente cuento para pensar. Pues bien, la próxima semana este ciclo de entrevistas seguirá en Librería Documenta, así que nos reencontramos en 7 días para el programa número 9. Fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona y lleno de oro.